conversar con el doctor Eduardo Ojeda, médico neurocirujano, también del equipo de la dirección del área de neurología y neurocirugía de la Clínica Fénix. Vamos a hablar sobre el Alzheimer, los olvidos, porque también hay mucha confusión sobre eso. Cuando a alguien se le olvida algo, realmente es que tiene un problema de memoria severo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. En primera instancia, muchas gracias por su invitación, gracias. Agradecido por estar en este programa. En primera instancia tenemos que saber tres cosas que son muy importantes a la hora del manejo de esta patología, como lo es el Alzheimer, la demencia y la pérdida de memoria. ¿Okay? Generalmente cuando hablamos de demencia, hablamos de un conjunto de patologías, de diferentes causas, las cuales van a producir que generalmente en el paciente mayor se pierdan ciertas funciones cognitivas. Dentro de estas, la más común, se pierden? La más común dentro de todas estas es la pérdida de memoria. Y dentro de las causas, la pérdida de memoria, la más frecuente es el Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa, el cual está caracterizada en primera instancia, o lo que la define, es la pérdida de memoria, que generalmente se pierde la memoria, lo que uno llama la memoria inmediata, que es la reciente, y que puede progresar y afectar la memoria tardía, pero que a su vez está asociada a otros síntomas como pérdida para el lenguaje, lo que uno llama la afasia, que ha estado también muy de moda por Bruce Willis, que tuvo una afasia recientemente. También está problemas en la escritura, problemas para llevar actividades ejecutivas. Por lo menos si le mandamos a hacer actividades simples, el paciente se le olvida cuál va a ser la actividad o tiene dificultades para llevarlas a cabo. Ahora, una cosa es Alzheimer y otra cosa es un olvido. Claro. Un olvido puede ocurrir de forma ocasional, bajo ciertos momentos de estrés, mucho trabajo, muchas ocupaciones, se nos pueden pasar ciertas cosas por alto. Lo patológico está en que se te olviden cosas y muchas veces no te des cuenta de que eso es así. Y ahí es cuando empieza el problema, no tanto para el paciente, sino en este caso para el familiar, que es quien se da cuenta de que se hace cada vez más repetitivo y que el paciente se niega a aceptar que eso está pasando. Claro, entonces eso es una diferencia fundamental, doctor Ojeda. Cuando se nos olvidan las cosas, somos conscientes de que se nos están olvidando. Exactamente, esa es una cosa fundamental. No. Y muchas veces estos pacientes tienden hasta anotar las cosas y hasta se olvidan del papel donde la anotaron. Claro. Y muchas veces, que es el gran problema de esta enfermedad, es que cuando se dan cuenta o cuando van al médico, es que ya esto está mucho más avanzado de lo esperado y ya el pronóstico, por supuesto, va a cambiar. Ahora, doctor, a ver, el Alzheimer sería una forma de demencia. Hay otras formas de demencia también. Sí, claro, hay otra forma de demencia. La más frecuente en el mundo es el Alzheimer. Bueno. La segunda están las causas vasculares. Sí, esos pacientes que tienen ACV isquémicos a repetición, que tienen condiciones metabólicas que van a ocasionar de que se desarrollen pérdidas de neuronas, para que las personas nos entiendan, lo que nos escuchan. Que van a producir unos pequeños ACV o infartos cerebrales, sean isquémicos o hemorrágicos, o van a producir otro tipo de entidades que son enfermedades genéticas que también están asociadas a demencia, como demencia de cuerpos de Lewy, etcétera. ¿Cuáles son las causas del Alzheimer? Es decir, ¿qué se sabe el día de hoy? ¿Tiene que ver con estilos de vida, con alimentación? ¿Tiene que ver con medicamentos, con metales pesados? O sea, ¿qué hay detrás de eso? Lo que hoy en día sabemos es que hay dos factores asociados: condiciones del paciente y medios externos. ¿A qué nos referimos? Nos referimos primero a que hay un componente genético. Generalmente ya sabemos que hay proteínas que la codifican y que están en nuestro ADN, que nos predisponen a que podamos padecer la enfermedad. Hay un factor genético. Y lo segundo son las comorbilidades. ¿Qué llamamos comorbilidades? Se ha demostrado que 1 de cada 3 pacientes con Alzheimer tiene causas que pueden ser prevenibles. Es decir, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, hipercolesterolemia, antecedentes de sustancias ilícitas, también el tabaco. Todo eso va a predisponer a que el paciente tenga un mayor riesgo de padecer la enfermedad, más si está asociado que tiene un componente genético. Si hacemos ejercicio, si mantenemos una alimentación adecuada, si nos mantenemos sanos, tenemos hábitos buenos de higiene para dormir. La higiene para dormir es muy importante. Muchas personas... ¿Qué tanto incide, doctor, la buena higiene del sueño? Muchísimo. Si un paciente que está sometido a estrés constantemente, mucho trabajo o muchas preocupaciones y no logra dormir, por supuesto es un paciente que va a ser candidato a que pueda desarrollar hipertensión arterial, una mala alimentación que pueda llevar a diabetes mellitus, y todo esto a su vez condicionar a patologías cerebrales. Estamos conversando con el doctor Eduardo Ojeda, 4:49 de la tarde, estamos hablando sobre Alzheimer,
demencias, vamos a concentrarnos en el Alzheimer, para la parte del diagnóstico. Doctor Ojeda, ¿cómo se hace? ¿Cómo se determina que una persona tiene Alzheimer? Bueno, en primera instancia, que es lo fundamental de la técnica Gold Standard, podemos decirlo así, de este diagnóstico, es el examen clínico. Es importante interrogar al paciente, interrogar a los familiares, cuáles son los síntomas que están afectando, en este caso, principalmente pérdida de memoria, y posteriormente complementar con estudios de neuroimagen, ¿ok? En este caso, lo ideal es una resonancia magnética y una valoración por el servicio de neurología o neurocirugía para adecuar el diagnóstico. Cuando habla del examen clínico, es decir, ¿qué se evalúa allí? Lo Si primero la que persona evaluamos, se orienta en el espacio. exacto, le hacemos preguntas sencillas. Realmente le pregunto, vemos la memoria de tres aspectos: la inmediata y tardía. Cuando evalúo la inmediata, le pregunto, por ejemplo, solamente al paciente, sin botarle al familiar, le pregunto qué desayunó hoy, o qué medio de transporte utilizó para llegar, o qué fue lo primero que hizo en la mañana cuando te levantaste, o qué cosas básicas, o cuál fue la vía que tomaste, que son preguntas sencillas que debe responder con la ruta que tomó para llegar a este centro, o una pregunta inmediata que le puedo preguntar al paciente qué hizo la semana pasada, para dónde fue, porque sean actividades importantes. O puedo hacer preguntas a largo plazo, como cuál es su fecha de nacimiento, quién fue el presidente de tal año, cosas que son que son preguntas fáciles que debería recordar, pues, o debería saber. Se supone que en las tres áreas debería recordarlo. Si falla alguna, Si falla alguna, nos habla que estamos teniendo un problema de memoria. okay. Ahí habría que profundizar en cuál es la causa de ese problema de memoria. De hecho, para evaluar también la memoria inmediata, siempre yo le digo tres cosas que memorice el momento de la entrada de la consulta, y se las pregunto generalmente al final de la consulta para ver si en ese periodo de unos 10 minutos logra recordar esas tres cositas. Este diagnóstico, digamos, esta parte clínica se hace en presencia de los familiares. Sí, es lo ideal, pues realmente el familiar es quien más aporta en estos casos. ¿Qué se ve en la resonancia? Mira, dependiendo. Generalmente, por lo menos en la zona que está mayormente ubicada, la parte de la memoria, es la zona del lóbulo temporal, ¿okay? Que es el área del hipocampo específicamente. Ahí vamos a encontrar generalmente que hay atrofia en esa zona. Al haber atrofia en esa zona nos indica que hay muerte neuronal. Adicionalmente vamos a ver cambios que puedan también estar asociados a la demencia, como lo son la presencia de leucoariosis, que son pequeñas manchas blanquecinas que se encuentran en la sustancia semioval, o en zonas específicas del cerebro, que nos van a ubicar también, o cambios hipertensivos a nivel cerebral que también nos predisponen a esta enfermedad. Doctor Ojea, tenemos el diagnóstico, partimos de que todo esto indica que la persona efectivamente tiene Alzheimer. ¿Cuál es el paso siguiente? El primer paso que demos primero es la aceptación, tanto por parte del paciente como los familiares, que muchas veces es difícil, sobre todo cuando entran en negación. ¿Okay? La primera etapa de todo este proceso traumático es la aceptación. Primero entra en negación, después viene la aceptación. Una vez que ellos aceptan la patología, se puede utilizar tratamientos médicos. Hay una parte que es médica y otra parte que tiene que ver con ayuda del psiquiatra, que es la terapia cognitivo-conductual. Dentro de la terapia médica, lo único que está científicamente demostrado por la FDA es el uso de medicamentos que inhiben una enzima, que es la acetilcolinesterasa, y otra serie de medicamentos que modulan una sustancia llamada un neurotransmisor que es el glutamato, pues. Ok, este es el único tratamiento, digamos, tratamiento médico, un medicamento. Sí, son medicamentos. Hay una parte que es por medicamento y otra parte que es con ayuda del psiquiatra. ¿Esos medicamentos son de por vida? Sí. Deberían ser de por vida. ¿Detienen la enfermedad los medicamentos que no la detienen en el sentido de detener completamente, porque no es que curan la enfermedad, es que ayudan a evitar que ésta progrese? Una de las cosas que por lo menos los que tienen familiares con Alzheimer se dan cuenta es que por una clásica es que le dan desayuno en la mañana o le dan el almuerzo y pues se quejan de que no han comido. O se quejan con otros familiares. Que no se sienten saciados en ningún momento. Es que no recuerdan que comieron. Entonces se quejan, oye, hoy no me has dado de comer, me tienes pasando hambre, y ahí empieza todo el problema. ¿Se puede manejar en casa o hay que pensar en llevar a algún sitio especializado? Lo ideal es siempre estar de la mano con un equipo multidisciplinario, donde entra tanto el internista, como el neurólogo, como el psiquiatra. Sí, es una serie. Y la terapia cognitivo-conductual y la terapia del psiquiatra no solamente va dirigida al paciente, sino para el cuidador, en este caso, que es el que más se afecta, pues. Y es terapia también permanente, es terapia de por vida. ¿De qué fallece una persona con Alzheimer? Pueden fallecer de muchas cosas, pues generalmente pueden fallecer por las mismas causas de base, si es hipertenso, por un infarto, un ACV,
por problemas de la diabetes, por mil causas, pues. No mueren por el Alzheimer. El Alzheimer sí, pues, en la parte de la demencia también afecta, dependiendo de la progresión, se puede asociar a otro tipo de etiologías, como discapacidad neuronal, van perdiendo funciones respiratorias, van perdiendo funciones cardíacas, hasta para tragar, para comer, le comienza a limitar toda esa parte. Generalmente la tasa, que es una pregunta que siempre se hace, ¿cuánto es el periodo de vida desde el momento del diagnóstico? Es un aproximado de 3 a 10 años. Generalmente cuando vemos que esta enfermedad progresa más rápido, lo habitual, que hay casos que el paciente puede vivir más de 10 años, pero hay casos que amor vive menos de 3 años. Entonces muchas veces cuando progresan rápido hay que empezar en otro tipo de demencias, principalmente demencia del cuerpo de Lewy, que es otro tema aparte, pues. La persona puede cuidarse a sí misma, es decir, ¿hasta qué momento puede cuidarse a sí Mira, misma? Garantizar su alimentación, definirte hasta qué momento va a depender de sí mismo, es muy difícil. Todo va a depender del tipo de paciente y de la progresión de la enfermedad. Es muy variable. Mientras él pueda valerse por sí mismo, sería lo ideal, pero no siempre es así. ¿Puede trabajar? No, realmente no debería trabajar porque una persona que ya está en una discapacidad. Ya se podría considerar una persona con discapacidad por el Alzheimer. Nos quedan un par de minutos de conversación, ya son casi las 4:57 de la tarde, doctor Ojeda. Hablemos de la prevención. ¿Se puede prevenir el Alzheimer? Sí. ¿Curar? Evidentemente no, por lo que usted ha dicho. Curar no, por los momentos la medicina no ha llegado a tanto para que podamos... ¿Regeneración neuronal? Está muy difícil, hablamos de neuroplasticidad actualmente, pues el problema es que las neuronas no se reproducen. Han creado una serie de medicamentos con la finalidad de producir regeneración neuronal, pero esta todavía no se ha establecido. La neuroplasticidad se sigue viendo más que todo en niños, más no es la causa más frecuente en niños, es más de adultos, por lo tanto no hemos llegado a tal avance. Lo que sí ha demostrado que nos ayuda a prolongar es hacer ejercicios, una buena alimentación, buenos hábitos para dormir, si tienes enfermedades como hipertensión, diabetes, lupus, sea cual sea tu enfermedad de base, hay que mantenerla controlada. Hay que acudir con tu médico tratante respectivo para evitar que esto progrese. Cuando habla de una buena alimentación, ¿en qué está pensando un médico neurocirujano? Bueno, primero... fruta y verdura. Es comer que todo proteínas, ensaladas, pues por lo menos evitar las frituras, evitar la Coca-Cola, evitar todo lo que sean sustancias que sean gaseosas, evitar azúcares procesados. Realmente mientras podamos evitar todas estas cosas, ayudamos a mejorar nuestra alimentación. Ok, entonces una alimentación sana, balanceada. Proteínas, frutas y verduras. Y verduras. Fundamentalmente. Usted hablaba de la actividad física, que se consideraría buena para el cerebro. Por lo menos 3-4 veces por semana hay que hacer ejercicios. ¿Cuál actividad? Bueno, dependiendo de la capacidad de cada paciente, no todos rendimos igual. Por lo menos si no estás... ¿Cómo te lo diría? Si no estás activo constantemente o tienes tiempo que no haces ejercicio, nunca los has hecho, lo ideal es siempre empezar con caminatas, hacer ejercicios suaves, ejercicios funcionales que son trabajar con tu propio peso. Y si tienes una mayor capacidad, bueno, trotar, hacer escaladoras, subir el Ávila, hacer muchos tipos de actividades físicas, pues. Hacer un deporte, como hacer... ¿Hay algún ejercicio mental? Jugar ajedrez, se dice que hacer actividades deportivas que pongan actividad a la mente, como crucigramas, jugar ajedrez, memorizar cosas, trabalenguas, también ayuda a tener una mayor fluidez, pero no es el caso porque hemos tenido casos como por ejemplo de famoso como el expresidente Ronald Reagan, que un hombre tan importante como un presidente que tiene miles de cosas en la cabeza, padeció de esta enfermedad. Doctor Ojeda, muchísimas gracias. ¿Tiene puntos de contacto, redes sociales, teléfono que quiera compartir? Bueno, principalmente en el Centro Clínico Fénix Salud, donde laboro realmente mi consulta de martes y miércoles en la mañana. También trabajo en el Hospital de Niños San Juan de Dios y Hospital Vargas de Caracas. Y me pueden seguir por las redes sociales en Neurocirugía Edu en Instagram.